Bueno, Ediciones de la Flor se funda en 1966 con 3 socios. Mi colega y abogado Oscar Finkelberg, que había sido compañero mío en la escuela primaria y en el secundario, y en la Facultad de Derecho, por supuesto, y Jorge Álvarez, que tiene también un tercio en los orígenes. La fundación es en el 66, se empiezan a preparar los primeros títulos y por sugerencia de Piri Lugones, que era asesora de Jorge Álvarez, una periodista de una historia brillante como periodista y como escritora, y que después se presentaba a sí misma como nieta del poeta e hija del torturador, porque era hija del comisario Paul Lugones, famoso por haber inventado la picana eléctrica, la Dirección de Orden Político y Social. Nos dice, bueno, lo que pueden hacer es una antología de textos, van a conseguir una serie de firmas que ni siquiera va a hacer falta pedir autorización. Y entonces así armamos, con buena colaboración de Finkelberg, una antología que se llamó Buenos Aires de la Fundación a la Angustia, que empezaba con un texto de Ulrico Schmidl, que era el que acompañó la expedición de Pedro de Mendoza, que decía, y fundaron una ciudad que se llamó Buenos Aires, y fuimos recopilando textos ubicados en distintas épocas, desde crónicas, desde datos del censo de 1904 con la cantidad de cretinos que había en Buenos Aires, el diagnóstico médico de cretinismo. Y para terminar, le pedimos a Cortázar autorización para reproducir un texto y nos mandó un texto. Walsh nos dio un cuento hermosísimo, y para coronarla le pedimos a David Viñas un cuento. Y es un cuento de política ficción ambientado en Buenos Aires del futuro, donde las masas llegaban acaudilladas por Armando Tejada Gómez a cantar canciones socialistas al Obelisco, que era un disparate que se llamaba Buenos Aires, primera capital socialista de América Latina. El libro no tenía título, estuvimos pensando, era muy complicado porque no tenía ninguna coherencia el contenido. Era un rejunte interesante, pero no. Y un día estábamos en la cervecería Edelweiss, que tenía en ese momento una ventana a la calle, un vidrio que ahora está cerrado, pero en verano, con Álvarez y con algunos amigos pensando títulos, y en ese momento pasó Viñas por la vereda, porque él frecuentaba la librería de Jorge Álvarez, que estaba en esa cuadra, en Talcahuano, casi Lavalle. Y entonces le contamos de qué se trataba, y con la suficiencia y su estilo de siempre dijo, pero viejo, eso es Buenos Aires de la Fundación a la Angustia. Y ese fue el título del libro. Rodolfo básicamente era una persona admirada, distante, no era un amigo de trato cotidiano. Creo que vino a la casa que yo tenía con mi compañero en ese momento para una reunión de fin de año, fue la única cosa social, más las comidas, los almuerzos en una cabaña de Santa Rita que estaba en la cuadra de Jorge Álvarez en la calle Talcahuano. Tuve contacto con él cuando tuve que ordenar el Diccionario del Diablo de Bierce, que él había traducido, para ver si le parecía bien el orden que había hecho. Y después, cuando empieza la editorial, nos da un cuento inédito, hermosísimo, que salió en Buenos Aires de la Fundación de la Angustia. Y más adelante le encargamos la traducción de un libro absolutamente hermoso que se llamaba Johnny fue a la guerra, de Dalton Trumbo. Dalton Trumbo era un guionista norteamericano que estuvo en la lista negra de McCarthy, estuvo prohibido mucho tiempo, incluso firmó guiones con seudónimo, y es un libro antibélico excepcional, que en inglés se llama Johnny Got His Gun, que en España lo tradujeron como Johnny cogió su fusil, y que realmente el título de Johnny fue a la guerra porque es parte de una canción infantil, el Johnny Got His Gun. La traducción de Walsh es absolutamente impecable. Y después de eso no fue más que el trato profesional cuando empezamos a publicar sus libros. Él había publicado con Jorge Álvarez Operación Masacre y Un Kilo de Oro y Leía los Oficios Terrestres, sus 2 primeros libros de cuentos. Y cuando Álvarez deja de trabajar como editor, le proponemos hacerlos y lo firmó un contrato, primero por Operación Masacre, que tenía una cláusula que ningún otro de los cientos de contratos que hizo de la Flor tuvo. Él establecía que el libro debía venderse al precio más bajo posible para que pudiera ser adquirido por la mayor cantidad posible de gente. Así que en una época posterior en la que uno tiene amigos escritores que prefieren que el libro sea lo más caro posible para ganar más con los derechos, lo de él era una actitud realmente militante de que el libro fuera barato para que se pudiera leer. Hicimos una cantidad enorme de ediciones antes de la dictadura, y después de la dictadura volvió el libro a nosotros por acuerdo con la hija sobreviviente de Walsh. Bueno,
primero que se incorpora es Fontana Rosa, que yo lo conocí a raíz de dibujos políticos que hacía para una publicación, un cuando se puedario, de esas que salían de vez en cuando, que se llamaba Desacuerdo, que la dirigía un amigo mío que había trabajado en la editorial y había sido compañero mío del colegio y de la facultad, que se había pronunciado contra el Gran Acuerdo Nacional, que era una propuesta de la NUCE, que había sugerido que Perón se aliara con él, llevándolo a él como candidato a la presidencia. Esta publicación se llamaba Desacuerdo y tenía algunos dibujos de humor políticos, y el Negro publicaba ahí. Y al mismo tiempo aparece Hortensia en la revista humorística cordobesa, donde el Negro ya ha colaborado mucho más, me gustaba mucho lo que hacía, y a través de mi amigo de Desacuerdo me conecto con él. Y le propongo hacer un libro de dibujos sueltos. Y entonces él manda por correo una carpeta de dibujos de tamaños muy diversos y temáticas muy diferentes, que andaba muy difícil el armado gráfico, y con eso se armó el primer libro de él, que se llamó ¿Quién es Fontana Rosa?, porque realmente no lo conocía nadie, y salieron después como 40 libros de él, entre novelas, cuentos y libros de humor gráfico. Y después los otros vinieron desgranándose por peso natural, no había otras editoriales que publicaran humor, así que empezamos con Crist, también con un ¿Quién es Crist? Caloi no quiso que fuera un ¿Quién es Caloi?, pero entonces hicimos un libro de él con chistes sobre deportes, con El deporte no se juega, que tuvo 3 o 4 volúmenes, hasta que en algún momento sacamos algún tomo de Clemente. Y así después vinieron todos los demás. O sea, ahí en Venezuela había un grupo de gente que venía de la izquierda que se había involucrado en un grupo de independientes en apoyo a la candidatura de Alfonsín, que ya se había lanzado. Eso era bastante común en Venezuela, acá era medio raro. Grupos independientes que se lanzaban públicamente en una cosa activa de apoyo a una candidatura, no solamente firmar, sino hacer algún tipo de actividad. Y bueno, empezamos con eso en Venezuela, y cuando vuelvo en septiembre del 83, mi mujer decide no venirse a la Argentina, se va a Estados Unidos, a la casa de una amiga con nuestro hijo, e iba a venir o no según el resultado de las elecciones, lo cual era una apuesta fuerte. Yo llegué acá, me instalé en un hotel porque nuestro departamento estaba alquilado, y acá había un grupo que estaba trabajando exactamente en lo mismo, también gente que venía del socialismo, de la democracia progresista, independientes, que no eran radicales ni querían serlo, pero que estaban trabajando. Y bueno, de un día para otro me lancé a trabajar en eso, y aparte me metí en la editorial ya a leer originales. Y el primer libro que decido publicar cuando vuelvo, todavía con los militares, es Los Pichiciegos de Foucault, que nadie se había animado a publicar. Yo lo leo y digo, ¿por qué no? Porque yo venía imbuido del democratismo venezolano, que ¿por qué no ibas a publicar ese libro? Después se enojó porque no se vendió el libro, pero bueno, esto es peculiaridad de los autores. A mí me designan interventor de Radio Belgrano, que era el título, porque era una radio privada intervenida por el Estado. El anterior interventor había sido un teniente coronel de artillería. Y no tengo ninguna pauta. Gibaja, que era el secretario de Comunicación de la Presidencia, me dice, mirá, hace una radio democrática, independiente. Cuando yo al principio me dudé de aceptarlo, digo, porque realmente yo no. De la radio lo que sé es escucharla, encenderla, apagarla, cambiar de estación. Y me dijo, mira, durante los últimos 4 años el interventor fue un teniente coronel de artillería. ¿Te parece que sabes menos de eso, vos que sos un empresario de la cultura? Y bueno, con eso me convenció él y Germán López, que era el secretario general de la Presidencia. Y me propusieron un gerente radical, que lo acepté porque me pareció un tipo muy razonable, que tampoco me obligó a nada, simplemente era una especie de supervisor, y la armé como a mí se me ocurrió realmente. Además, informándome con amigos, porque yo no había estado fuera del país 6 años, o sea que conocí a Liberty porque mi tía me mandaba los cassettes de su programa a Caracas, o sea que fue todo a fuerza de escuchar y prestar atención, y de mucho esfuerzo durante el primer tiempo.